Buenas tardes, amigos y seguidores de nuestra página CAPA. Le damos la bienvenida a nombre de nuestro espacio virtual CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social y gestora cultural, fundadora de CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. Les contamos un poco de nuestro espacio CAPA. Esta se ha creado para estar en contacto con nuestros colegas de trabajo social y con las nuevas generaciones que están iniciando para compartir experiencias, estudios e investigación en la carrera, tratando de esta manera de contribuir a la transformación de nuestro perfil profesional hacia una nueva era. En esta oportunidad tenemos a Adriana Aguiar, una invitada de lujo que ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotras. Te agradecemos, Adriana, por estar con nosotras en este espacio de CAPA. Adriana es doctorante en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctorante en Gestión Económica Global por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Trabajo Social con mención en Política Social y Trabajo por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro. Docente e investigadora adjunta externa en la unidad de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Idealizadora y ejecutora del proyecto humanitario de educación de la profesora Aguiar y socia fundadora del Instituto Orbis Terrae. Iniciaremos entonces este webinar de las políticas sociales durante la pandemia por el COVID-19 y la importancia de la investigación social en su construcción. Adriana, estamos viendo que la investigación social en la actualidad ha decrecido a nivel mundial para la toma de decisiones de la política social. En Latinoamérica se ha ido relegando en un segundo plano y en algunos países ni tomado en cuenta. El modelo neoliberal ha tenido mucho que ver en esto. En tu opinión, ¿cuál crees que serían los factores que se estarían tomando en cuenta para el diseño y la elaboración de políticas sociales? ¿Y cómo la investigación social formaría parte en el diseño de las políticas sociales? Hola, es un gusto estar acá. Y primero tengo que comentar que la opinión que emito no es una opinión personal y tampoco es una opinión basada en el sentido común. Ya, como te explicaba antes, cuando emito opiniones, ellas son en base de las teorías que nos ofrecen las ciencias y también los datos que tenemos, que son datos verificables. Y también para que tu público no quede muy así, que raro. Como investigadora científica, mayormente yo contesto a preguntas con otras preguntas. Entonces, no se sientan molestos por las preguntas que van a aparecer en las respuestas. Bien. Primero, hay que tener en cuenta si sabemos qué son políticas sociales. ¿Por qué? Porque estamos tratando directamente del trabajo social y las políticas sociales son la mediación, es la herramienta con la cual trabajamos para atender demandas muy específicas y también demandas generales que llegan a nosotros como profesionales. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer contestando a tu pregunta, ¿qué son las políticas sociales? Segunda pregunta, ¿qué factores cuentan realmente para la elaboración e implementación de tales políticas? Y ahí tengo que contestar, ¿sí? Yo voy a poner acá la posición de dos puntos de vista diferentes sobre las políticas sociales. Primero, yo saqué una definición del gobierno de São Paulo. São Paulo será una de las mayores metrópolis de América Latina, tanto culturalmente como económicamente. Entonces ellos dicen así, y eso está publicado, después si quieren yo les paso el enlace. Las políticas sociales son parte de las políticas públicas que a su vez integran el concepto de política.
Se considera el principio básico de que la política, los hombres son diferentes y necesitan unos a los otros para vivir. Así, la política tendría como objetivo procesar las diferencias entre las personas y hacer posible la vida común. Eso dice el gobierno de São Paulo. Y después luego dice, toda política social es una política pública, pero no toda política pública es una política social. Entonces, cuando hablamos de política social y de política pública, tenemos que tener claro que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, todas las políticas sociales son parte de la política pública, pero no todas las políticas públicas son políticas sociales. Los trabajadores sociales, ellos actúan directamente en las políticas sociales y en algunos casos en algunas políticas públicas, pero son restritas, no son todas. No son en todas políticas públicas que nosotros actuamos. Entonces, para en principio, aclarar esto, ¿ya? Hay una profesora que me inspira mucho porque yo estudio la economía política y ella tiene muchos aportes y me gusta mucho sus reflexiones respecto del tema. Entonces ella dice lo siguiente, el sistema financiero mundial determina un nuevo formato de políticas sociales como una necesidad esencial para la acumulación. ¿Acumulación de qué? De capital. Estas políticas deben involucrar y posibilitar objetiva y subjetivamente la inserción de la fuerza laboral en un mundo de finanzas, lo que ocurre por medio de los subsidios, que como políticas sociales se hacen posibles a través de instrumentos crediticios y financieros y se operan por grandes instituciones bancarias y financieras. Y ahí un paréntesis para lo que es subsidios. Y ahí yo busqué la referencia en las páginas del gobierno peruano de cuáles son los subsidios que acá hay. Entonces, los subsidios son entendidos como donaciones sin ser, porque los subsidios no son donaciones, pero así nos presentan como si fueran donaciones. Pero los subsidios sí son políticas sociales. Ellos son parte de los gastos sociales que tiene que hacer el gobierno. Entonces, en el caso de Perú están los siguientes subsidios. Bono familiar universal, bono rural, bono yo me quedo en casa, pensión para personas con discapacidad severa y situación de pobreza, programa de pensión 65 y otros que no logré por tiempo averiguar. Entonces, estos subsidios, el mercado, la sociedad, el mismo Estado lo presentan como que si fueran donaciones. Cuando esto se presenta como donación, la población que recibe tiene la obligación de tener una gratitud. Muchas gracias, qué buenos que son ustedes. Pero si son entendidos como derechos sociales, que es lo que son como política social, esta gratitud deja de tener una obligación de ser. ¿Por qué? ¿Ya? Y ahí vamos a avanzar un poquito aquí. Porque estos subsidios que son parte del gasto social y que son la política social, son pagados con el dinero del fondo público que está en los presupuestos públicos. Ese dinero no es pagado por otra persona que no sean la propia población, porque pagamos obligatoriamente impuestos y tributos que componen el fondo público. Entonces, esos subsidios que nos hacen llegar como si fueran donaciones, no son donaciones, son políticas sociales y son derechos sociales. Entonces, por ese motivo, hay que hacer esa diferenciación.
Aunque quieran que creamos que eso sean donaciones, no es. Entonces, es que eso quede bastante claro. Siguiendo aún el pensamiento de la profesora Sara Graneman, ella dice lo siguiente: el moldeado de estos nuevos bienes requiere que el Estado reduzca las políticas sociales como equipamientos públicos y las transforme en derechos monetizados, operados en los mercados bancarios financieros y no más como acciones del Estado realizadas por un cuerpo de servidores propios. O sea, la financiarización, la bancarización, hace con que esos subsidios que generalmente son entregados en forma de tarjeta, y ahí ocurre la reducción que tú hablaste, ¿sí? Nos quita terreno. ¿Por qué? Porque a la medida que los beneficios, subsidios, las políticas sociales son entregadas como tarjetas de pago, tarjetas de crédito, o tarjetas donde se retira o con ellas se paga, ya el trabajador social no es más necesario, ¿sí? Con un técnico se evalúa, por ejemplo, si esta familia es pobre, recontra pobre, muy pobre, bajo la línea de pobreza, ya te corresponde una tarjetita. Ahora, si no, no. Y eso no exige un profesional de educación superior, con maestría, con doctorado, con capacidad de investigación. No exige, ¿entiende? Lo que exige sí es el sistema financiero para que la monetización pueda circular, fluir tranquilamente. Y en eso no ganan ni las personas que reciben, porque ese recurso es tan ínfimo que no resuelve su problema, apenas le da un placebo, y tampoco para nosotros los trabajadores. Entonces hay que refletir mucho sobre esos temas. Y segunda pregunta que voy a hacer: ¿qué factores cuentan realmente para la elaboración e implementación de tales políticas? Lo que debería contar, y esa pregunta es tuya, lo que debería contar para la elaboración e implementación de las políticas sociales es la demanda que surge de los trabajadores y de las poblaciones para las cuales tales políticas son desarrolladas. O sea, hay un público, hay una demanda. Eso es lo que tiene que dictar qué política tiene que ser desarrollado, no. No es un grupo de economistas o un grupo de administradores o de políticos que están ahí porque son amigos unos de los otros y van a ocupar los cargos de confianza, que van a desarrollar políticas para la población que ellos siquiera conocen. ¿Sí? Entonces, lo que debe ser llevado en cuenta es la demanda, la población que va a ser atendida por esas políticas. Y en el caso de que el gobierno sea el responsable con el gasto de los recursos públicos, debe tomar en cuenta los datos estadísticos, tanto cuantitativos como cualitativos, de las instituciones que reciben estas poblaciones, que les dan atención. Por ejemplo, las escuelas, los hospitales, los centros de rehabilitación, los centros de atención a las familias pobres, los centros de atención a los trabajadores, entre otras instituciones. Entonces, la tesis es que los profesionales las tesis que los profesionales producen en las maestrías y en los doctorados son excelente fuente de datos, de reflexiones y de propuestas de solución de problemas. Entonces, si los que están diseñando las políticas tuvieran real interés de hacer políticas que atiendan las necesidades de las poblaciones, de los trabajadores, verificarían ahí. ¿Por qué? Porque los profesionales que están en desarrollo ahí de sus profesiones, los trabajadores sociales, por ejemplo, que atienden a esas poblaciones de manera mucho más
específica, conociendo íntimamente sus necesidades, porque hacemos visitas domiciliares, visitas institucionales, vamos a campo. En las instituciones apuntamos, sistematizamos los datos que llegan de las necesidades. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a reflexionar sobre eso, a hacer un posgrado, todo eso se expresa en datos cualitativos, cuantitativos, en reflexiones y en propuestas. Eso debería ser tomado en cuenta al momento de elaborar, de diseñar, de implementar las políticas sociales. Pero eso no se hace. O sea, esas personas que están en el poder suponen como que, no sé, y ahí inventan políticas que mayormente no atienden a las necesidades de las poblaciones. Claro, tienes mucha razón, Adriana, eso es lo que sucede a veces. Eh, Nos falta, ¿no? Una mayor unión entre los profesionales y que digan, ¿no? Su punto de vista, no solamente desde arriba, sino entre todos. Bueno, ¿qué estrategias debería implementar el gobierno peruano para la construcción de las políticas sociales, en especial en el sector de salud y educación, y que se relacionen con la participación del trabajador social, y justo más aún ahora en estas épocas de pandemia, ¿no? Sí, otra pregunta, o sea, te voy a responder tu pregunta con otra pregunta. Primero, ¿el gobierno tiene intención de implementar alguna política social, además de las que ya hay? Esa es una cuestión. Entonces, nos pondremos a pensar sobre eso si el caso de que haya intención, si no. Entonces, principalmente si tomamos en cuenta que una política social representa gastos sociales que los gobiernos, todos en Latinoamérica, buscan reducir cada uno, a cada nuevo año fiscal para obedecer a los imperativos del FMI y del Banco Mundial. Entonces es difícil que elaboren nuevas políticas sociales. Al contrario, el objetivo y la meta es bajar los gastos sociales. Ese ejemplo, Brasil es clarísimo. Ya, si fuera el caso de que el gobierno quisiera realmente realizar políticas sociales, además de las que ya hay, los trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan en la ejecución de las políticas sociales son los que deberían constar en la lista de profesionales a ser consultados sobre las reales necesidades de las poblaciones. En el caso de que esto ocurriera, ¿será que los trabajadores sociales están capacitados a diseñar, elaborar, evaluar, adecuar las políticas sociales? ¿Por qué es eso? Si esa oportunidad ocurre en algún momento, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que ser especialistas en diseño, elaboración, evaluación de políticas sociales sobre todo. Entonces, si tienen que consultar a alguien, si tienen que tomar a alguien en cuenta, sí son los trabajadores sociales, pero ¿y nosotros? ¿Estamos en condición de responder a esta oportunidad en el caso de que ella ocurriera? Entonces, ahí es una cosa para pensar. Segundo, ¿cuáles son las estrategias que hay ya implementadas y en que realmente influyen e impactan la vida de las poblaciones para las cuales son direccionadas y materializadas las políticas sociales? Si los gobiernos creen que las políticas sociales son ayuda social, los van a manejar de una manera. Como te dije, creyendo que eso es donación, es favor. Entonces, a las donaciones y a los favores nosotros, tenemos que siempre estar con las muchas gracias, ¿sí? Este, eh,
Ahora, si las políticas sociales son manejadas de una manera consciente de que esas políticas son pagadas con los recursos públicos y que el presupuesto público se constituye a partir de la recaudación de los tributos que pagamos nosotros mismos, todos los trabajadores, toda la población, se sabrá que las políticas sociales son un derecho que tienen tanto los trabajadores como las poblaciones de recibir una atención eh, de servicios con calidad y no solamente a medidas paliativas y temporales que no resuelven este problema que tenemos, sobre todo ahora en esos tiempos de pandemia. ¿Por qué estamos viviendo esta contingencia tan grave, tan absurda que está a nivel Latinoamérica? Por el hecho de que los gobiernos no estaban preparados para una situación de emergencia como esa. Entonces, las políticas de salud, las políticas de alimentación, las políticas, todas las políticas que involucran la seguridad de salud estaban mucho más abajo de lo que se realmente necesita para detener mínimamente el contagio y por eso se implementó esa crisis sanitaria a nivel regional, de manera que nosotros tenemos los mayores índices, tanto de contaminación como de muertos. Brasil está en segundo lugar en el ranking mundial de muertos por el coronavirus. Entonces, hay que pensar sobre ese tema. Tercer punto es, el trabajador social está preparado para tener un rol relevante en el diseño e implementación de las políticas sociales, como también las políticas públicas. ¿Por qué? Porque si nos capacitamos, no solamente podremos atender a las necesidades de diseños de las políticas sociales, como también seremos capaces de intervenir en las políticas públicas. Por ejemplo, política pública de habitación. ¿Y por qué lo digo? Si tú tienes un problema de salud en una comunidad, estás atendiendo en una posta y los casos reinciden y tú vas a hacer una visita domiciliar ahí en este sector, vas a una casa, te das cuenta, apuntas, vas a la otra, la misma cosa, la tercera, 20 casas que has visitado con el mismo problema, te das cuenta de que eso no es un caso aislado, sino que toda esta comunidad tiene un problema. ¿Y qué problema es este? Es de abastecimiento de agua, es problema de desagüe, es problema de alimentación, son animales ahí en las calles contaminando, es problema con basura. Y ahí si tú tienes capacidad de mirar esto de manera investigativa, cuestionando, poniéndote las preguntas que te conduce a buscar respuestas calificadas, entonces también tú vas a ser capaz de, al final de tu sistematización, decir, mira, lo que se necesita en esta comunidad no es darle una tarjeta no sé, de 700 soles, sino que es implementar un sistema de saneamiento básico, de agua potable, de limpieza y aseo urbano, de urbanización, y ahí serás capaz de no solamente intervenir en la política social, sino también en la política pública. En este caso, saneamiento, agua, urbanización, colecta de residuos, de la basura. Entonces, la capacitación, ¿sí?, es lo que te permite ocupar estos espacios y expandir las fronteras de la profesión, que por lo menos aquí en Perú en este momento está sufriendo ataques y está perdiendo terreno. Entonces, es muy importante que los trabajadores sociales fortalezcan sus instituciones y se reúnan y hagan una fuerza para poder hacer frente a ese problema que vivimos acá. Poner vivimos porque me incluyo entre todos. Eso, Carolina.
Ok. Eh, Adriana, ¿por qué sería importante que las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones de trabajo social, participen en la elaboración y diseño de las políticas sociales? Más o menos creo que me adelanté y lo respondí anteriormente, justamente por ese motivo, porque los trabajadores sociales son los que tienen el contacto más directo con las poblaciones, con los grupos humanos que necesitan las políticas sociales. Entonces, no hay otro profesional. Mira, por ejemplo, el médico, la enfermera, el psicólogo, esas personas, el terapeuta, esas personas, el profesor, trabajan con este público. Pero ¿cuál de ellos es el que va a hacer una visita domiciliaria? Ninguno. Entonces, ¿cuál de ellos es el que está ahí y tiene que estar dando seguimiento a la demanda que tienen esas familias o esos trabajadores o esos grupos, de manera que tiene que ir una, dos, tres veces hasta que pueda concluir el estudio? ¿Cuál de ellos es el que hace un estudio socioeconómico para ver no solamente las condiciones económicas, sino que también las condiciones sociales, culturales, las condiciones de sus relaciones sociales que tienen? Entonces, el estudio que hacen los profesionales del trabajo social es un estudio que abrange la totalidad de la vida social de estas poblaciones. Es el que más conoce de ellos. Entonces, nosotros, los trabajadores sociales, somos los que más tenemos condición de intervenir en la construcción de las políticas sociales. Pero nosotros tenemos que agarrar este poder, tenemos que empoderarnos de esta capacidad que es nuestra. ¿Por qué? Porque si solamente los limitamos a ejecutar, 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 si no nos damos el tiempo de, por ejemplo, hacer una especialización, hacer una maestría en la carrera que te llene de herramientas, que te permita hacer estas reflexiones, que puedas llegar a conclusiones indicando o por lo menos conociendo las posibles soluciones, qué política se podría diseñar para cada uno de estos grupos humanos, de esas poblaciones, de esos trabajadores. Seguramente esos espacios no van a ser ocupados por nosotros. Adriana, a nivel Latinoamérica, ¿qué países tendrían la mayor producción científica de trabajo social? ¿Conocerás un poquito de ese tema que nos pudieras ayudar? Sí, ese es uno de los temas que yo busco investigar, aunque no haya mucha información sobre él. Entonces, para darte esa respuesta, yo busqué, aparte de lo que ya tenía, y ahí mira, yo voy a empezar voy a parafrasear una profesora, este, que dice lo siguiente. Espera, ¿dónde está acá mi respuesta? Acá, acá está. La profesora se llama María Lorena Molina Molina y es profesora catedrática de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, y ella también fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, ALAETS. Yo sinteticé, porque eso es un artículo que publicó la profesora en la revista En Pauta, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde yo hice mi maestría. Está en el número 22, el año 2009. Después, si quieren, yo les paso la referencia. La profesora dice el siguiente: en Brasil, el servicio social ingresó muy tempranamente en la universidad y tuvo una posgraduación muy precoz. En este año de 2009, las estadísticas que tenía la profesora era la siguiente:
siendo hoy día 24 maestrías y 10 doctorados. En Brasil tenemos acumulado un acervo de masa crítica en función de los requisitos de la posgraduación, que es diferente a lo que ocurre en los demás países. Y eso tiene que ver con las particularidades de nuestra historia intelectual y política. Ya, eso está en la página 160 y 161. Ahora yo voy a dar otros datos más actualizados que están acá. Espera. Entonces, el día que yo di la conferencia de CELATS, yo brindé un material que confeccioné. Ese material tiene 178 libros producidos por el Trabajo Social en Brasil, lo que supongo no represente ni el 5% de la producción nacional. Si consideramos el trabajo social desde su institucionalización, lo que ocurrió ahí por las décadas de 30 y 40, ¿ya? Entonces, no estoy considerando eso. Siendo que en ese mismo evento yo informé que en los finales de los años 70 hubo un cambio radical en el trabajo social brasileño, lo que amplió considerablemente la expansión de los programas de posgrado en trabajo social. Estos acontecimientos definitivamente reestructuraron y ampliaron en muchos aspectos la investigación en trabajo social. Y por ende, esto implicó en la gran producción de conocimientos expresadas en las publicaciones. Inclusive hay que mencionar que los programas de posgraduación en Brasil reciben estudiantes de toda América Latina para ingresar en los estudios de maestría y doctorado, que les permite desarrollar la investigación como parte principal de la formación continuada, a que se deben someter los profesionales. Y esto si es que queremos realmente estar preparados para ser más que solamente ejecutores de políticas y programas, pero también diseñadores, elaboradores, implementadores, evaluadores y gestores de políticas, no solamente de las políticas sociales, sino también de las políticas públicas. Esto, pues ahí tenemos una cantidad bastante expresiva y esos datos no han sido actualizados. Parece que la última información que tengo será de 2007, 2008. Entonces, ahí en ese material que yo entregué está una relación que yo conseguí así hacer en 2 semanas con 178 libros de trabajo social producidos en Brasil en todos los campos en que los trabajadores sociales han desarrollado su profesión, su quehacer profesional. Adriana, sobre tu lista, yo quería pedirte a ver si nos las puedes pasar también para enviarlo al grupo que está. Claro, sí, esa lista, Carolina, yo hice con ese objetivo. Yo quisiera, Difundirlo más. insisto, claro, lo que yo insisto, ¿por qué estoy en Perú aún? ¿Por qué insisto en estar aquí? Porque yo veo un potencial increíblemente latente en los trabajadores sociales acá. Yo participo en los grupos de Violeta y de Lourdes. Yo participo en el grupo de ASEN, ahora soy asociada de ASEN. Y estoy participando también con Luti en el CELATS. Y ocurre que observando ahí todo lo que conversan, todo lo que piden, todo lo que solicitan, esos trabajadores sociales están desesperados por actuar, por calificarse, por expandir sus conocimientos y muchas veces justamente por no haber o entonces muy limitadamente hay posgrados para el trabajo social acá, es que no pueden desarrollar los conocimientos que tienen de a veces 10 años, 20 años laborando en un espacio
socioocupacional, tienen 500.000 informaciones recontra importantes para la elaboración de las políticas sociales y no la pueden expresar, no la pueden plasmar en documento, en papel, en un artículo científico, simplemente porque no disponen de las herramientas. No saben que eso se puede hacer. Entonces esa lista yo preparé, ¿para qué? Para que y otra cosa, hice la traducción al español de cada uno de los títulos para que cuando miren atención a los niños y adolescentes, abuso sexual, violencia en contra de la mujer, población LGBT, no sé, 500, atención a los trabajadores de la minería, que es una cosa que estudio, porque mi trabajo todo ha sido dedicado a la petrolera. Entonces, las poblaciones del campo, o sea, cada mínima especificidad de las poblaciones que atendemos, para eso hay ahí 2, 3, 5, 10 libros publicados diciendo la experiencia profesional, los recursos que han tenido, cómo han solucionado, cómo hicieron exigencias frente a las autoridades para que atendieran a las necesidades de esas poblaciones. Entonces esa lista fue hecha justamente para qué. No es decir, porque allá en Brasil se hace, aquí no, de ninguna manera. La lista tiene un objetivo al contrario de ese, sino que mirar la lista y pensar, si acá hay, también puede haber acá en Perú. Si allá han desarrollado, también lo puedo hacer yo acá. ¿Por qué no puedo hacer yo si ellos pueden hacerlo allá? Entonces, sí comparto con mucho gusto la lista. Si quieren, comparto el código de ética de nosotros. Mira, la ley del trabajo social allá ha sido revisada ya unas 6 veces por lo menos. El código de ética ha sido renovado unas 6 veces también, porque cada vez que empieza a ponerse obsoleto nos reunimos y hay que renovar. Entonces, acá, ¿cuándo lo vamos a renovar? ¿Cuándo vamos a diseñar un proyecto ético político del trabajo social que tenga una brangencia y una fuerza que diga, mira, esto es terreno de trabajo social? Entonces, una vez me preguntaron, pero ¿y la interdisciplinaridad? ¡Ay, que es una maravilla! Me encanta. El hecho de que haya la interdisciplinaridad, y yo he trabajado en equipos multidisciplinarios, no significa porque yo participo de ese equipo, no faltó el psiquiatra, porque en mi equipo había psiquiatra, entonces ya que faltó el psiquiatra me voy ahí y yo misma voy a prescribir los remedios. Entonces, el trabajo social, la misma cosa. El hecho de que colaboramos interdisciplinariamente no significa que otro profesional pueda avanzar y las fronteras de mi campo laboral. Entonces, interdisciplinariamente contribuimos, colaboramos, respetando los límites que compite a cada uno. El hecho de que yo trabaje en un equipo multidisciplinario, faltó la enfermera, yo no me voy a poner a aplicar inyección, a hacer los parches ahí de las heridas, o no voy a hacer esto. Entonces, de la misma manera que se respete el terreno de trabajo social, pero si nosotros, los trabajadores sociales de Perú, no sabemos argumentar, no conocemos la ley, no renovamos la ley, no desarrollamos un código de ética sofisticado, avanzado, actual, ¿cómo vamos a argumentar? ¿Entiende? Entonces, sí, con gusto, material, todo lo que, mira, si ustedes necesitan un material, seguramente lo encuentro. Y la lista también, yo voy a compartir el código de ética si quieren. No es para copiar, sino que para mirar y decir, mira cómo se puede. Si se puede, ya acá también se puede. Perú es uno de los países más ricos del mundo. Y tiene una inteligencia, pero preciosa. Perú tiene premio Nobel de Literatura que Brasil no tiene.
¿Ya? Adriana, te quería preguntar, esa lista que la podríamos pasar acá con las chicas, pero también lo podríamos colocar en la página web, en el blog, Sí, puede. para que sea ya La de discusión lista, la pública. lista es de mi autoría. Claro, los libros que están ahí son de todos los autores brasileños, Ujú. ¿sí? Pero la lista es de mi autoría y yo sí te permito que tú publiques y después si las personas quieren información, hay muchas cosas ahí que yo quisiera que toda la población de trabajo social de Perú tuviera conocimiento de que hay. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que algo hay, buscamos ese algo. Pero si no conocemos que hay algo, no buscamos el algo que no hay, ¿entiende? Sí. Ya, ok, muchas gracias, Adriana. Bueno, digamos. Bueno, a pesar que en esta pregunta que te voy a decir ya nos has contestado, pero bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre la experiencia de producción en investigación en trabajo social, maestrías, doctorados, así como la presencia de organizaciones de trabajo social, eh, cómo aportan en lo social al Estado en tu país natal, el Brasil? Sí, voy a apuntar un dato aquí que me recordé ahora y te lo voy a comentar al final de la respuesta porque si no me voy a olvidar. Las organizaciones del trabajo social, trabajo social, y ahí voy a comentar algo que a mí me encanta, que es cómo fue que nosotros allá ah, hicimos cambiar la ley de las horas laborales. Deja apuntar acá las horas laborales, porque ahí me voy a recordar de hacer ese comentario, ¿ya? Ya, listo. Entonces acá me voy a detener a lo que yo tenía preparado para que la cosa siga con un orden de pensamiento. Bueno, aquí yo voy a parafrasear algunos autores, ya que no son solamente brasileños, pero que sí estuvieron en un intercambio con las universidades brasileñas. Entonces, dice lo siguiente. La madurez académica alcanzada por el trabajo social en Brasil se expresa en su reconocimiento como área, en su reconocimiento como área de conocimiento logrado desde 1980, con la expansión del programa de posgrado estricto sensu. ¿Ya? ¿Qué es estricto sensu? Es cuando estudiamos una maestría o un doctorado con el objetivo de especializarnos en un determinado tema. Entonces, cuando tú entras a los programas estricto sensu, tú no vas a estudiar el universo de las cosas, sino que tú vas a elegir algo, como yo he elegido, ¿ya? Entonces, y ahí tú vas a dedicarte y te vas a hundir en ello de manera que lo domines. Entonces, generalmente has desarrollado un tema en tu pregrado, entras al posgrado ya con la propuesta de profundizar las investigaciones de lo que ya tuviste en tu pregrado. Cuando terminas la maestría, que son los primeros pasos efectivamente en investigación, vas al doctorado donde tú logras producir una investigación mucho más densa, mucho más espesa sobre este mismo objeto de investigación a lo cual te propusiste a dedicar tus estudios desde inicio de carrera. Entonces, el estricto sensu es esto. Pero hay también el lato sensu, que es algo más general, no te hace especialista. Este proceso se inició más o menos por las décadas de 50 y 60, pasando por todas las etapas de construcción y consolidación del proyecto ético-político expresado en la dirección social estratégica de la profesión y en el proceso de renovación profesional que tuvo inicio en la reconceptualización de trabajo social, que eso ocurrió en toda América Latina, pero en Brasil tomó otros rumbos, como ya expresó la profesora que fue presidenta de la Laets.
Entonces, su papel fue fundamental en la superación del sesgo positivista. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos claro esas divisiones teóricas, intelectuales, entonces miramos los conceptos y los vemos así, ay, qué gran, qué bonito que es. Ay, me parece más bonito decir vulnerable que decir pobres. Y no sabemos que eso tiene una concepción teórica que cuando decimos vulnerables a la vez de decir pobre, desviamos la raíz del problema, que es la pobreza, es la concentración de renta en manos de pocos, mientras que muchos no tienen nada, y eso, la desigualdad social, y ahí la vulnerabilidad transfiere la responsabilidad de esta situación del ámbito estatal para el ámbito personal. Eso es la psicologización de la pobreza. Entonces, yo soy pobre, yo soy vulnerable, porque soy vago, porque no gusto trabajar, porque no gusto esto. Entonces, se transfiere la responsabilidad que es de un sistema desigual, de una sociedad desigual, de una economía desigual, y esa situación que tiene la gente pasa a ser culpa suya. Entonces, tener claro los conceptos, y ahí fue muy importante ese volteo que hizo el trabajo social en Brasil, ahí por los años 60, con el tema de la reconceptualización. ¿Por qué? Porque se definió una dirección social, una dirección intelectual, una corriente de pensamiento, que es la corriente de pensamiento crítico, a donde ese sesgo del positivismo se superó, por lo menos hegemónicamente. Y ahí, eso es lo que dice la profesora Yazbek, que determina la separación del pensar y del actuar. O sea, el sesgo positivista dice, la práctica es una cosa, la teoría es otra. Es mentira. Teoría y práctica están así, aunque la realidad camine más rápido que la teoría, pero ellas no están separadas ni despegadas una de la otra. Ellas son así, unidas. Entonces, y ahí eso permitió una reconstrucción del conocimiento y de la intervención de la realidad social. La inserción de los investigadores del servicio social o trabajo social en las dos agencias de desarrollo de los programas de educación superior, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y la coordinación de perfeccionamiento de personal de nivel superior, tuvo lugar en la década de 80. Entonces, los trabajadores sociales entraron ahí. Con esa entrada, también eso pasó a tener un peso para el desarrollo del trabajo social. Entonces, la evaluación realizada por la coordinación, que se llama CAPS, ha permitido el reconocimiento y la trayectoria de los programas de posgrado en servicio en trabajo social, alcanzando niveles de excelencia, y se consolidó a nivel nacional e internacional, y se amplió así la producción de investigación y conocimiento, ganando densidad en el área. En el caso del trabajo social, en el año 2005 se contaban 19 programas de posgrado. Los 19 tenían maestría, y de esos 19, 9 tenían doctorados. De los 19 programas, 13 pertenecían a universidades federales que son públicas. La mía, que estoy haciendo mi doctorado de trabajo social y que ya me aceptaron también el proyecto de postdoctorado en trabajo social, es la Federal de Río. Entonces, para que sepan que la mayoría de los programas de posgrado en trabajo social están en las públicas. 3 están en las católicas y 3 en las estatales. De los
después, en el año 2016, ese número aumentó. Se fueron a 34 programas de posgrado en trabajo social. De los 34, 21 en las universidades federales, que son las públicas, 7 en las estatales, que también son públicas, 5 en las católicas y 1 en una institución privada. Estos datos están en el artículo de Daniela Borges y Jusara María, de Andrea Méndez y Rosángela Berlán. Esos son los números. Entonces, con esa cantidad de posgrados y con los años que tienen, por supuesto que se produce, pero un montón, ¿entiende? Así estamos con con la producción teórica, o sea, de conocimientos en trabajo social. Es una linda experiencia allí en Brasil y que data ya desde bastante tiempo atrás, ¿no? Tienen una buena base y las organizaciones, como contabas, también son de Sí, fuerza, ¿no? disculpa, y ahí ya me iba a olvidar, pero tú hablaste de organizaciones y me recordé lo que había apuntado. Entonces, las organizaciones del trabajo social, ya en Brasil, tenemos varias organizaciones que de verdad son bastante así, ellas reúnen eh, la categoría de manera bastante consistente en peso y ahí hacemos muchos eventos nacionales e internacionales, tenemos muchos encuentros y bueno, la mayor institución, la mayor organización es el Consejo Federal de Trabajo Social, que es el CEFES. Entonces, él es como acá el Colegio de Trabajo Social. Ya, entonces, el Colegio de Trabajo Social allá, que tiene el central, que es de todo Brasil, tiene las regionales. Entonces, ahí los trabajadores sociales, nosotros todos estamos con nuestra credencial de colegiados y podemos desarrollar la profesión. Entonces, esas organizaciones y nosotros, los trabajadores sociales, entendiendo toda esta situación conjuntural, vimos que una jornada de 40 horas, 44 horas de trabajo semanales no nos permitía una formación continuada. ¿Cómo que te vas a un programa de posgrado, una maestría, un doctorado que por ejemplo, maestría, clase 5 días por semana, de lunes a viernes, eh, con 6 horas de clases? O sea, son 2 cursos por día, a veces son 3 cursos por día, cada curso con 3 horas. Aquí, trabajando 40 o 44 o 48 horas semanales, ¿cómo lo haces? Entonces, en base de eso se empezó a decir, necesitamos reducir la carga horaria semanal, porque si no, siempre estaremos sin conseguir desarrollar de manera mínimamente lo que se quiere, los estudios. Y entonces empezó un movimiento que se expandió de manera nacional y esta lucha duró 10 años. Al final de los 10 años de mucha lucha, mucho embate, no es que son conflictos violentos, sino que mucha tensión, se logró que el gobierno reconociera la jornada laboral de los trabajadores sociales en 30 horas semanales. Entonces nosotros, cuando somos contratados, 30 horas semanales es el techo, ¿entiende? Y eso no significa reducción de salario. Claro que vivimos una conjuntura a donde las políticas, como te dije al principio, es corte social, corten los gastos sociales. Entonces, si se cortan las políticas sociales, por supuesto que van a quedar trabajadores sociales sin trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Pero
con esta lucha social que fue manejada desde de los órganos, las instituciones del trabajo social, nosotros logramos esta conquista que es histórica y es algo increíble, que la jornada laboral de los trabajadores sociales sea de 30 horas semanales. ¿Cuál es la lucha después de esa conquista? Que eso se extienda a todos los trabajadores, no solamente al trabajo social, porque si nosotros conseguimos ese derecho, ¿por qué no pueden los otros conseguir también? Entonces, en base de ese pensamiento es que yo traigo esa lista, porque yo pienso lo siguiente, si allá podemos desarrollar, ¿por qué no podemos acá? Y yo hablo nosotros, porque yo vivo acá, entonces yo me siento parte, yo me siento, aunque no sea, me siento tan peruana cuanto cualquier peruano. Y las cosas que afligen al trabajo social me afligen a mí personalmente. ¿Por qué? Porque como ya he desarrollado la investigación y conozco los fundamentos de los problemas que tenemos acá, más aún me afecta, me duele, me molesta, me perturba, me incomoda. ¿Entiende? Entonces tengo urgencia de que los trabajadores sociales peruanos puedan desarrollarse, puedan ampliar sus conocimientos, puedan tener también luchas organizadas como estas, que le permita garantizar su terreno de actuación y no solo conquistar cosas mucho más grandes como una jornada laboral que le permita mirar a su hijo, salir a paseo, apreciar una obra de arte, porque no se puede. Yo veo ahí las trabajadoras sociales de los grupos que participo, esas mujeres trabajan día y noche sin tener derecho a descanso, ¿entiende? Entonces, eso es la experiencia de las organizaciones del trabajo social ahí en Brasil. Esa es la que yo la encuentro así más hermosa y que quería compartir con ustedes, porque yo pienso que nosotros acá también tenemos ese derecho. Queremos también cosas buenas. No solamente, mira, no es vivir para trabajar, sino que trabajar para vivir. Claro, tienes mucha razón, Adriana, porque ¿por qué no? Las trabajadoras sociales podríamos tener las horas que tú dices y creo que en el sector salud ya algunas trabajadoras sociales tienen un horario que les permite, ¿no? Hacer docencia. Entonces, ¿por qué no las trabajadoras sociales de otros sectores también unirse y solicitarlo, ¿no? Y como tú dices, la ley de trabajo social debería de ser actualizada dependiendo del contexto, de las condiciones del país. Nosotros estamos con una ley, incluso hay una ley de CERU, que el mismo Colegio Médico del Perú ha solicitado su anulación, darse de baja porque es de hace de la década del 70. Entonces, a esta situación, este contexto ya no aplica. Entonces, ¿por qué continuar con legislaciones ya desactualizadas, no? Y sería bueno, yo pienso que quizás a través del CELAS, ya que ahí las chicas están bien, están en toda esa onda de la investigación, quizás podrías proponer que se pueda hacer un taller de elaboración, de actualización de la ley de trabajo social, ¿no? Por Y que supuesto, sí. incluya ahí las horas que se deben de equivaler tan igual que las del sector salud. O sea, si las del sector salud han podido obtener este derecho, quizás las trabajadoras sociales también podríamos optar por ese derecho. Incluso, ¿sabes qué? En los puestos de dirección, por decir, una trabajadora social no puede obtener un cargo de dirección en jefe de recursos humanos o un director, porque ni siquiera se encuentra en el perfil, o sea que si uno quiere postular, no puede porque te piden, tienes que ser administrador, economista, ingeniero industrial, pero no te piden que seas trabajadora social, a pesar que uno tiene el conocimiento, porque está en la administración pública, incluso las chicas que han hecho maestrías en administración de recursos humanos tampoco pueden optar por esto, porque simplemente en el perfil no se encuentra esa opción de que nosotros, que servir o que el Ministerio de Trabajo reglamente y que nos incluya como que también nosotros podemos optar
por ese puesto, ¿no? Porque ya, como tú dices, las trabajadoras sociales han estado 10, 15 años, entonces saben el manejo de esa oficina y pueden optarlo, pero si no se solicita en la ley de trabajo social, nunca vamos a poder hacer. Y qué bueno que tú estás presente acá en Lima y que te relaciones con las chicas que están investigando estos temas de trabajo social para que de una vez, quizás a partir de este año, se impulse un nuevo proyecto de ley de trabajo social. Eso es lo que yo quisiera invitarte, ¿no? A que seas Yo así estoy disponible, la vocera para y eso que estoy acá. también a través de nuestra página y de las páginas de todas las organizaciones de trabajo social, nos unamos a esto y cada uno de su enfoque, todos los colegios de trabajo social del Perú, con todas las escuelas de trabajo social, que todos tengan esas ideas para armar una nueva ley de trabajo social que realmente ya estamos pidiendo a gritos que por qué no nos dan importancia, porque simplemente nosotras no nos hacemos valer y la forma de hacer valer es trabajando, ¿no? Es proyectando, elaborando algún documento y presentarlo al Congreso y que se apruebe. Pero si nadie hace nada, todos hablan y dicen, y nadie se pone a trabajar, nunca lo vamos a tener. Es mi opinión. Mira, si depende de mí la redacción, acá estoy. Lo que te iba a decir es lo siguiente. No hay, mira, las leyes, ellas no salen de la nada así. Las leyes resultan de demandas populares. Si nosotros presentamos la demanda, por ejemplo, hay mecanismos, ¿sí? Y entonces sería bueno que mucha gente pudiera ver esto que vamos a hablar ahora. Hay mecanismos que inclusive están disponibles en línea, que son las peticiones en línea, a donde firmamos. Por ejemplo, el otro día teníamos un tema ahí en el posgrado de mi universidad sobre la licencia maternidad para las alumnas de la posgraduación. Entonces, estaba en una discusión de colegiado y ahí salió ese tema de que por qué no conseguimos el derecho de la licencia maternidad. Y yo le dije, chica, no consigues simplemente porque no se organizan. Ahí están las peticiones. Ahí yo le dije, ¿por qué no hacemos una petición? Y yo soy la primera a firmar. Y, entonces tú podrías hacer, claro que podría hacer. Entonces abrí una petición en línea, firmé la petición en línea, organicé una pequeña introducción explicando de qué se trataba y así, en cosas solamente en la misma universidad, ganó como 250 y no sé cuántas firmas y ya, mira, lo que era voz de una, dos, tres, cuando pasa a ser la voz de 250, deja de ser una voz y pasa a ser un grito. ¿Ya? Y ese gritazo, eso molesta a quien está arriba. O sea, es imposible no escuchar cuando la multitud empieza a gritar. ¿Entiende? Entonces, cuando la multitud se reúne, ¿cuál es la población de trabajadores sociales de Perú? Vamos a empezar esto ahora. Tú debes saber, ¿cuál es la población? Un promedio, 100,000, 50,000, 30,000. Yo pienso que, por ejemplo, 10,000 firmas se hace un ruido más o menos escuchable, ¿entiende? Y ahí, con eso, empezamos el cambio de la ley. Claro, y ahí tenemos nosotros que tener una ley ya, una propuesta de ley, ¿sí? Y con asesoría jurídica, ¿sí? Para que la presentemos y ahí se maneja eso a nivel Congreso, que es a donde se aprueban las leyes y se manejan la ley, la legislación. Entonces, empezar por ahí, ¿entiende? Pero si nosotros, los trabajadores sociales, que tenemos la ley ahí de cuando abuelita era bebé, nosotros no hacemos nada, te aseguro que no son los enfermeros que van a hacer a nuestro favor, no. ¿Me entiende? Si no hacemos nosotros, nadie lo hará. Entonces, eso es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer.
trabajadores y trabajadoras sociales de todas las edades, de todas las generaciones, tenemos que unirnos por lo que es nuestro, por las demandas que tenemos nosotros. Y ahí, por eso, mira, cuando te digo, si quieren brindo, el código de ética que tenemos ahora, que es sofisticado, súper actualizado, inclusive ha sido publicado en una edición trilingüe, inglés, portugués y español. Yo también les regalo, que está en línea, porque no es para copiar, sino que ahí tenemos todo un mapa de la legislación, de cómo se reglamenta, de cuáles son nuestras atribuciones privativas, nuestras competencias, las cosas que debemos hacer, que no debemos hacer, cuáles son los órganos que tenemos, cómo estos órganos deben actuar, cuáles son los órganos de fiscalización de la profesión, en defensa de la profesión. Entonces, material sí tenemos. ¿Y eso para qué? No es para decir, ya acá no hay. No, no es para eso. Vamos a mirar lo que hay y vamos a crear lo nuestro que nos sirva de inspiración. Y sí, cuenten conmigo. Ya, entonces, programaremos un primer taller acá en CAPA y hacer las invitaciones a las organizaciones y a las escuelas y cada uno bombardea donde sea para empezar a hacer algo, pues, ¿no? Porque si no hay no avanzamos un poquito, al menos, nunca vamos a llegar a hacer el cambio, ¿no? Y ahora para los jóvenes que salen, pues el mercado laboral también no se ve bien, ¿no? Si para nosotros estamos sufriendo a veces para optar un puesto de trabajo, los jóvenes, ¿a qué van? ¿A dónde podrían postular? Porque lo que piden es experiencia, ¿no? 3, 4 años, y si nunca le dan la oportunidad, entonces hay que ver todas esas cosas para todos, ¿no? Que todos Sí, tengan un campo de acción. hablando de ese tema que tú estás comentando, Carolina, me viene a memoria algo que no sé, de verdad no sé cómo es acá, pero las experiencias que yo he tenido en las universidades acá me hacen tener algunas dudas. Por ejemplo, allá en Brasil, nosotros el curso de ética en trabajo social lo tenemos que desarrollar en el tercer ciclo. ¿Por qué? Porque luego de desarrollar el curso de ética en trabajo social, empezamos a postular a las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales son hechas en esos primeros ciclos de la carrera y eso tiene una explicación. Porque estando dentro de una institución supervisada por un profesional, ahí tú tienes un laboratorio. Empiezas a conocer de la profesión. Y luego de que empiezas a conocer de la profesión, puedes elegir un tema de estudio con el cual tú vas a desarrollar tu tesis al final de la carrera. ¿Sí o no? Y acá, me parece, tengo esta impresión, puede ser que esté equivocada, primero egresan, después es que van a buscar las prácticas. Entonces yo veo una incoherencia en eso porque ¿cómo vamos a buscar las prácticas después? Y después que ya estamos afuera de la universidad, ya somos egresados, ahí producir una tesis estando afuera, se me pareciera algo distinto y así como que una fractura. ¿Por qué? Porque es justamente eso, son los primeros momentos que tenemos la formación con lo que sea la historia del trabajo social, algunos contactos con la teoría que direcciona, que rige la profesión. Yo no sé cuál es que rige acá en Perú, pero en Brasil sí yo conozco. Entonces, esas direcciones con ese primero
contacto que tenemos, hacemos el curso de ética en trabajo social y ahí luego nos vamos a las prácticas. La práctica profesional es supervisada por la profesional que está en el campo, o sea, en la institución a donde se trabaja, y por la docente. Entonces es supervisada por dos personas simultáneamente. Y esas dos personas, a la vez que tú estás en ese campo laboral, que empiezas a sistematizar, tienes tu diario de campo, porque tienes que todas las semanas que vuelve la clase, tienes que dar cuenta, informes de tu experiencia durante esta semana. Y ahí con este informe que alcanzas a tu docente, el que te está supervisando, empiezan a construir un objeto, empiezan a direccionar las teorías o los libros o los autores que van a dar sustentación a lo que tú tienes que desarrollar. Pero si eso se hace al final del proceso, me pareciera como que divorciada una cosa de la otra, y ahí realmente hay este caso de que la teoría es una cosa y la práctica es otra cosa. Entonces, eso es una percepción que tengo, que no sé si es así acá, me pareciera, porque, por ejemplo, yo he dictado clases en la economía, ¿cierto? En letras. Y es lo que he visto por ahí, aunque no he visto en trabajo social, porque yo no he dictado clases en el trabajo social acá aún. Nadie me ha invitado. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que los profesionales, los docentes, las organizaciones tendrían que hacer una revisión de la currícula y esto empezar a desarrollarse mucho más temprano. El hecho es que desarrollamos tempranamente o precozmente los posgrados allá es justamente lo que nos ha dado condiciones de tener esa producción masiva que tenemos, una gran producción de conocimientos. Entonces, quería comentar esto. Sí, Disculpa que te interrumpí, no ¿sí? te preocupes, Adriana. Sí, aquí en la Escuela de Trabajo Social en el Perú sí tenemos prácticas preprofesionales desde el segundo año. O sea, vendría a ser el cuarto ciclo, más o menos. Ah, sí. Sí se hace. Lo que pasa que en las carreras de administración, economía, no lo llevan, lo hacen al final. Mm. Nosotros sí, o sea, sí hay todo un acompañamiento del tutor, de un supervisor en el centro de prácticas, en la escuela. Entonces, segundo año, tercer año, cuarto, quinto año, nos acompañan, ¿no? O sea, hay, de acuerdo a una línea de investigación. Diferente es en economía, como tú has visto, economía, contabilidad, administración, ellos no tienen, es muy diferente nuestra carrera con otras carreras de ciencias. Lo que ellos hacen, los de las carreras de ciencias, es trabajan. Desde el primer año, si quieren, ellos están laborando en su carrera y tienen ahí la teoría y la práctica. Como primero ingresan como asistentes o practicantes, pero no prácticas supervisadas como nosotros, sino ellos tienen unas prácticas eh, subvencionadas, pagadas, y después ya, como tienen todo ese trayecto, no hay una supervisión, ellos van de frente al trabajo que ellos se encuentren, ¿no? Estoy hablando de economía, administración, de contabilidad, que es distinto, pero igual tienen la experiencia y cuando terminan la universidad, ya se quedan de asistentes y de ahí suben, ¿no? O sea, ellos tienden a subir y nosotros hacemos las prácticas supervisadas y deberíamos también de subir, pero que es algo extraño porque hacemos la práctica el segundo, tercer, el cuarto, quinto año, pero algo pasa que en el camino nos estancamos porque ya terminó la práctica, se culminó con el objetivo, pero a veces no se sigue en la misma institución y ahí se corta el vínculo. Algunos se quedan, ¿no? Y continúan, pero otros, la mayoría se van y en el siguiente año empiezan otras prácticas,
para que conozcan también otros ámbitos y de ahí terminan la universidad, sacan su tesis y de ahí a buscar trabajo, ¿no? Algunos tienen suerte y se quedan en sus centros de práctica, pero otros no, y tienen que empezar a buscar prácticas o trabajo, y ahí empieza también otra vez la competencia, ¿no? ¿Cuántas trabajadores sociales salen anualmente? No lo conocemos. ¿Cuántas personas, estudiantes, terminan la carrera y algunos se quedan en el camino porque no ejercen otras cosas? Entonces tampoco tenemos esa estadística, ¿no? Mira, acá hay algunas preguntas que te las voy a decir al final, chicas, al final vamos a responder las preguntas que acá nos están mencionando. Y esa es la experiencia, ¿no? Aquí en Perú en la cohesión prácticas. Bueno, seguimos con, seguimos con las preguntas, Adriana. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué recomendarías a las facultades y organizaciones de trabajo social del Perú a fin de que contribuyan a la producción científica de trabajo social y la participación en la construcción de políticas sociales? Mira, mi recomendación creo que empieza a volverse repetitiva porque en todas las conferencias, en todos los eventos que he participado, mis recomendaciones son enfáticas. Primero, desarrollar el proyecto ético-político de la profesión, lo que está profundamente relacionado a la modernización y la actualización de la Ley de Trabajo Social y a la construcción de un código de ética cuyos valores y principios sean valores esenciales a la vida humana. Entonces, para empezar esto. Entonces, no es esa ley del ciclo pasado, ¿sí? Que nos va a brindar eso que necesitamos. No sé, para empezar, vamos a empezar por lo que es inicial. Luego, implementar la investigación científica desde el pregrado y abrir programas de posgrado en la carrera en trabajo social. Lo que exige que los docentes sean también de formación, sobre todo en la misma carrera de trabajo social. O sea, no es que no se pueda tener docentes formados en otras carreras. Sí, se puede. Nosotros allá en Brasil tenemos profesores que son economistas, tenemos profesores que son administradores, tenemos profesores de otras carreras, pero el grueso de los docentes, formación inicial hasta el postdoctorado en trabajo social. Entonces, licenciatura, maestría, doctorado en trabajo social. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite conocer lo nuestro de manera íntima, de manera específica, de manera estructural, conociendo origen, desarrollo, actualidad, impactos, conociendo la teoría, conociendo la práctica, conociendo la intervención, desarrollando instrumental, o sea, es lo que nos permite dominar lo nuestro. Eso es lo que siempre vengo diciendo y voy a seguir diciendo. Entonces, que los docentes tengan también una formación en trabajo social, sus maestrías, y ahí por eso es tan importante que nosotros pudiéramos establecer o firmar convenios con las universidades para que esos docentes, esos profesionales puedan ir a hacer sus intercambios y hacer maestrías y doctorados allá y traer esta tecnología de las maestrías y doctorados para que acá también nosotros, como yo ya he propuesto, hacer la maestría en trabajo social acá, porque esto es lo que nos va a permitir profundizar los pasos en la investigación científica y hacer análisis de estructura, análisis de coyuntura y análisis de ámbito tanto universal como local.
del trabajo social, o sea, con todas las demandas que atiende el trabajo social. Y que se desarrolle en base a las necesidades que tienen tanto los profesionales para identificar las demandas explícitas como también las implícitas en cada campo laboral, como identificar, mapear, cuantificar, analizar y también proponer políticas de atención a tales demandas que se expresan superficialmente en forma explícita, pero que ocultan en sus dimensiones una proporción no imaginada, es como un iceberg. O sea, tú arriba, lo que se muestra, la demanda visible es la punta, pero si tú te hundes, haces un buceo y vas abajo, descubre que eso es algo gigantesco. Entonces, esa parte que está encubierta de las demandas, de la cuestión social, es lo que realmente necesita que vamos a proponer políticas sociales que dan cuenta no solamente de esa puntita del iceberg que se ve arriba, afuera del agua, del mar, sino que esa parte más grandota que está abajo y que nosotros no podemos ver, sino hacemos un buceo en profundidad, alcanzar allá el fondo cosas que no vemos desde la superficie. Y por fin realizar, como ya dije, convenios con las universidades en el exterior que tengan programas de posgrado en la carrera de trabajo social. Y esto sea tanto para los egresados como para los profesionales, los docentes, de manera que puedan realizar intercambio y hacer sus maestrías y doctorados en estas universidades y regresar llenos, transbordando de conocimientos, de tecnologías, de teorías, para que lleguen aquí y puedan tener una mirada más amplia, más profunda de toda la problemática que tenemos acá, que para nosotros de trabajo social en Brasil, nosotros sí hacemos cuestión de llamarla de cuestión social. Muy No bien, te escucho. Adriana. ¿Ahora me escuchas? Ya. Sí. Ok, muy bien, gracias Adriana. A ver, la última pregunta que te hago yo y de ahí venimos con las preguntas de nuestras seguidoras. ¿Qué mensaje darías a las estudiantes y trabajadoras sociales que nos están viendo de Latinoamérica, en el mundo y acá en el Perú, en varias provincias también están aquí? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, yo voy a decir, mm, yo lo voy a sintetizar una poesía de Eduardo Galeano que es ¿Para qué sirve la utopía? Entonces, la utopía es como mirar el horizonte, ¿sí? Yo miro el horizonte, camino 2 pasos y el horizonte se aleja de mí 10 pasos. Yo vuelvo a caminar y él se vuelve a alejar. Y él dice, entonces, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para eso, para hacer caminar. Entonces, el deseo de tocar el horizonte es lo que me hace caminar, caminar, caminar sin detenerme. Aunque yo sepa que el horizonte no se agarra, pero sí yo me puedo acercar. Entonces, mi mensaje es lo siguiente, no perder jamás la curiosidad que pueda tener uno respecto a los problemas que nos rondan, que rondean a nosotros, que están a nuestro alrededor. Y sobre todo esa curiosidad que tenemos cuando somos jóvenes y que esta juventud se mantenga independiente de nuestras edades. Por ejemplo, en mi caso voy a cumplir 51 y me considero una chibola. Ya entonces, esa curiosidad de los jóvenes nunca jamás perder de ninguna manera.
no proponerse límites, sino que proponerse romper los límites, romper las fronteras, avanzar, tener siempre en mira la utopía, el horizonte. Pues, aunque sepamos que las utopías sean utopías, son ellas que nos dan norte. Entonces, la ley de las 30 horas es una utopía. Eso fue una utopía perseguida por los trabajadores sociales de Brasil durante 10 años. 10 años caminando hacia el horizonte y el horizonte corriendo, corriendo. Pero un día nos tocó tocarlo y se materializó la jornada de 30 horas. Entonces, mirar el horizonte, estar con miras en la utopía y caminar hacia ella. No perder nunca las esperanzas, el deseo, las ganas, la pasión. Porque esa pasión es que hace que nosotros, aunque nos pongamos metas inalcanzables, nos hacen alcanzar algunas metas, porque si no nos ponemos metas ninguna no alcanzamos nada. Entonces, si buscamos lo irrealizable, alcanzamos lo que es realizable. Entonces, no dejar de soñar, porque los que sueñan son los que hacen cosas extraordinarias. Ese es mi mensaje. Perfecto, perfecto. Es como el mensaje que nos da Disney, que mientras lo sueñas, lo puedes hacer realidad. Ya. Bueno, Adriana, te voy a empezar a dar la pregunta de nuestras seguidoras. Nos dicen acá, ¿qué hace falta en nuestro país para que las políticas públicas lleguen a quienes tienen que llegar? Yo pienso que sí, una mayor calificación profesional de nosotros, los profesionales. Esto no significa que ellos no están capacitados. Pero si se capacitan más, ellos tendrán una visión de todos los límites que tienen estas políticas sociales con las cuales trabajamos. Allá en Brasil hay una profesora que dice así, políticas sociales pobres para pobres. ¿Por qué? Porque es eso que hacen los políticos. O sea, para los pobres, políticas pobres. Para los ricos, políticas ricas. Entonces, cuando tengamos noción de esa separación que hace, y inclusive ayer en la conferencia que di para los chicos de ANAETS, yo mostraba un cuadro de los gastos sociales, por ejemplo, tomé el caso del gobierno peruano porque estoy aquí hablando para peruanos. Si estuviera en México iba a tomar el caso de México y en Brasil tomo el caso de Brasil. Entonces, la cantidad de recursos que han puesto, que han gastado. Por ejemplo, tomé el año 2018, porque ese informe de cuentas ya está disponible. O sea, agarré ahí y vamos a ver el informe de cuentas, ¿ya? Gastos sociales 2018. Y ahí tiene un 78, 80 millones de soles para salud y saneamiento, educación y cultura, y son como 4 grandes sectores para esta cantidad de recursos. Y ahí tomé también para hacer una comparación, porque solamente sabemos la dimensión de las cosas cuando la comparamos con algo. Entonces vamos a tomar algo para comparar, la deuda pública. Y ahí, si quieres, incluso ya hasta puedo abrir y mostrar 180 millones. Entonces, ¿qué deuda es esta? Primero, ¿quién ha hecho esta deuda? Yo no la hice. ¿La hiciste tú? ¿Y tú, Jessica, Yarit, Yaira, Ada, ustedes han hecho esta deuda?
para que se consuma de nuestro dinero, porque el fondo público no es otra cosa sino que nuestro dinero, porque lo pagamos obligatoriamente en los impuestos directos e indirectos. Los directos es el impuesto sobre la renta y los indirectos el consumo. ¿Ya? Entonces, esa deuda, ¿por qué a la vez de estar gastando 180 millones pagando deudas que no hicimos nosotros, que somos la población, esos 180 millones no se gastan en políticas decentes para la población de Perú que se la merece? Porque vamos a ponernos de acuerdo. Si hay gente en este lugar que trabaja, son los peruanos. Yo me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a trabajar. Miro a mi ventana, ahí veo gente barriendo, gente pintando, gente ordenando. A las 6 de la mañana salgo a la calle a comprar un pan y ahí están limpiando, abriendo los negocios, ordenando sus cosas, trabajando igual que desesperados. Porque, y otra cosa más, llego a la casa a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1, siguen ahí trabajando, las mismas personas de todos los lugares que andan. Esa población no se merecía esos 180 millones en buenas políticas sociales. Yo, desde mi parte, creo que sí. Entonces, tenemos que saber analizar las cuentas públicas. ¿Cuántos de nosotros acá ya hemos agarrado el informe de cuentas públicas del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a ver aquí qué es que están haciendo con nuestra plata? Sí, porque el dinero que gastan ellos es de nosotros. Es el impuesto que tú pagas, impuestos de tu casa, pasaje que tú pagas, ahí hay impuesto, te comes un pollito a la brasa, en esto hay impuesto, recibiste tú 1.500 soles de sueldo, ahí una tajada bien gruesa es para el fondo público. De todo esto, ahí al final 80 milloncitos para toda la población del Perú, ¿sí? Y 180 y eso que no alcanzó el tiempo de hacer un análisis detallado y detenido del informe de cuentas, porque si lo miro, ahí les voy a sus cabellos se van a poner así, de desesperación con lo que andan haciendo con nuestra plata. Porque es eso. ¿Cuánto tiempo tú te gastas trabajando por este sueldo que ganas? Por ejemplo, allá en Brasil, más o menos el 42% de todo lo que trabajamos, esa tajada, se va al gobierno, al Estado, ¿cierto? Entonces, eso debería regresar para nosotros en bienestar, en buen vivir. ¿Y a dónde va? Y si empezamos a estudiar el sistema de la deuda, nos vamos a ver que toda esa plata se gasta puramente con el sistema financiero. Pero nosotros sabemos esto. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos la vez de estar ahí todo el día con las tonterías de las redes sociales? No, yo me voy a tomar 1 hora para leer el informe de cuentas de gobierno. Porque eso sí yo necesito saber. Yo tengo seguro que si tú sacas un extracto de tu cuenta bancaria y te quitan 1.000 solitos de ahí, te va a dar una desesperación alucinada. Y vas a querer saber qué han hecho con tu plata. ¿Sí? Es la misma cosa. El informe de cuentas, el extracto que tiene que darte el gobierno, sea de Perú, de Brasil, de Venezuela, de todo, cualquier país, de la plata del pueblo, pues. Entonces tenemos que ponernos también las pilas para saber tales cosas. Porque si decimos, uy, ¿por qué no llegan esas políticas sociales pobres para pobres? Hay una raíz en esto, hay un porqué. Entonces, por eso digo, siempre les voy a poner más preguntas. ¿Han hecho esa lectura? No les invito a leer.
Cualquier día nos reunimos ahí, vamos a agarrar el informe de cuentas y vamos a ver qué sacamos de eso. Te vamos a tomar la palabra, Adriana. ¿Ah? Ya. Bueno, acá Ada nos dice, Adriana, de acuerdo a tu experiencia académica y conociendo cómo se viene desenvolviendo el trabajo social en Perú, aparte de la creación de programas de maestría y doctorado en trabajo social, ¿qué otras acciones se podrían desarrollar para que el trabajo social no se reduzca a la ejecución de políticas sociales cada vez más recortadas e insuficientes y fiscalizadas, dirigidas a la población de menores recursos que en el contexto de la pandemia se han incrementado, como por ejemplo la pérdida de alrededor de 5 millones de empleos en nuestro país? ¿Ves? La situación es terrible. Mira, más acciones aparte de esas, yo pienso que esas son las principales, pero sí yo, por las cosas que he visto acá, veo que las organizaciones de trabajo social aquí tienen algunos problemas que están pendientes de ser resueltos. No son los economistas, ni los médicos, ni los enfermeros que lo van a resolver. Esto, quien va a resolver somos nosotros. Entonces, tenemos que empezar a trabajarlo. Entonces, resolver los problemas de las organizaciones de trabajo social. Yo pienso que tenemos que hacer una asociación con los movimientos sociales. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales, ellos son los que expresan también eh, son expresión de la desigualdad social. ¿Por qué? Porque si no hubiera desigualdad social, no habría movimientos sociales, no serían necesarios. Entonces, por ejemplo, cada movimiento social tiene su bandera, pero si con cada uno de ellos sumamos, seguramente ellos van a sumar con nosotros también. Y ahí es eso. Si uno grita, es loco. Pero si 1 millón grita, ahí la cosa cambia, ¿entiende? La cosa cambia. Si uno dice se necesita un cambio de ley, es una cosa, pero si 50,000, 100,000 dice queremos un cambio de ley, la cosa cambia. Entonces, yo pienso que tenemos que tener una mucho más identificación. Tenemos que tener una identidad común de trabajadores, de población, ¿entiende? No decir, ay, ¿por qué estos están luchando por los discapacitados, entonces no me interesa? Y estos están luchando por las mujeres, no sé, entonces tampoco. Y los niños, no, lo que me interesa solamente es. Entonces, cuando nos individualizamos de esa manera individualista, porque tener individualidad es una cosa, pero ser individualista es otra cosa. Entonces, cuando nos aislamos de esos movimientos sociales, cuando nos aislamos o nos alejamos de las luchas comunes de las poblaciones, eso nos fragiliza, nos deja mucho más accesibles a los ataques externos. Entonces, yo pienso que otra cosa que tenemos que hacer es sumar fuerza, es unirse. Y esas son, yo pienso que las primeras cosas que hay que hacer. Por ejemplo, yo estaba asistiendo una reunión como que un debate nacional de los trabajadores sociales cuando ese tema de los enfermeros, y eso fue transmitido por Zoom y aún está en live de Facebook, ahí solamente ir a la página que está. Y entonces yo veía esa discusión y entonces cuando preguntaban a distintos colectivos, algunos colectivos se retiraron. Entonces yo pensé, caramba, esas personas que se están retirando son las mismas personas que también son afectadas por ese avance de terreno sobre el terreno de nosotros. ¿Y cómo es que se van a retirar de una reunión de tamaña importancia diciendo no queremos meternos con eso? Porque no,
Entonces, es eso, no nos estamos identificando. Yo pienso que necesitamos mirar por ejemplo, estoy mirando el rostro de Carolina ahora, ¿sí? Por supuesto que Carolina tiene su individualidad, yo tengo la mía, pero cuando yo la miro como una igual, como una persona invertida de humanidad como yo, necesidad como yo, que tiene sueños como yo, que tiene objetivos como yo. Entonces yo no puedo mirarlo y decir, no me interesa, no me importa. Ya ese es problema suyo, tú y tu programa, no me vas a pagar, no te voy a dar la entrevista. Entonces, yo pienso que tenemos que mirar a los demás y mirarnos como si estuviéramos mirándonos al espejo y identificarnos unos con otros, ¿sí? Independiente de la etnia o del origen que somos, pero sí somos la masa de trabajadores que está siendo aplastada por el sistema. Mira, yo ayer vi esa conferencia para los chicos de Ana Etis y en esa conferencia yo conseguí testimonio de 4 personas hablando del trabajo, una de Bolivia, otra de Chile, otra compañera de Brasil y otra de México. Después, si ustedes quieren, también se los muestro. Y ellas diciendo cómo es que está la cosa allá, porque nosotros acá pensamos, pucha, dentro de las fronteras de Perú, pero el mundo existe afuera también. Y ese mundo que existe afuera hace parte del mismo mundo, del conjunto de Latinoamérica que somos nosotros. Entonces, tenemos que mirarnos con una identidad latinoamericana, aunque yo sea brasileña, tú seas peruana, la otra venezolana, la otra boliviana y la otra chilena, ¿entiendes? Entonces, que tengamos una identidad común de los latinoamericanos, porque ahí es a donde vamos a poner, a hacer de la voz solitaria un grito, pero que va a ensurdecer los poderes que nos están aplastando todo el tiempo. Como siempre, Adriana, te vamos a tomar la palabra, ¿ya? Y la siguiente vamos a hacer de Latinoamérica. Varios profesionales unidos. Ya. A ver, nos cuenta aquí Jessica. Jessica dice, es de Argentina, nos dice que nos cuenta que en su país son 5 años de estudio, ¿no? Y en segundo año hacen las prácticas con supervisoras que hacen sistematización y proyectos. Ahora en la actualidad y la pandemia, las prácticas se ven afectadas para nosotros que necesitamos ese cara a cara como los estudiantes se ven, cómo los estudiantes se ven afectados por esto. Bueno, en este caso, le voy a responder yo, porque justo en la entrevista pasada aquí en el canal de Capa, lo pueden ver en YouTube también, ahí tengo ponencia del director de Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de aquí de Perú. Justo le hicimos esta pregunta, ¿no? Y que la realidad es en algunas universidades acá en el país. Si bien es cierto, las prácticas preprofesionales, por ese tema de la pandemia se paralizó, pero se continuaron a través de la ley que sacó el gobierno para el trabajo remoto. Entonces, la universidad proveyó de kits para que puedan obtener internet en casa a los chicos, a los estudiantes. Entonces, con este kit era un dispositivo, ¿no?, que tienen internet para que puedan tener sus clases virtuales y no vayan a la universidad. Ahorita, actualmente los estudiantes de las universidades no están asistiendo a la universidad, todo es virtual, todo es remoto, ya que el gobierno ha dado una partida presupuestal para la compra de estos kits. Lo que pasa sí en algunas partes de provincias, sobre todo, es que algunos estudiantes no tienen la computadora o la laptop o la tablet. Entonces el gobierno para estas personas ha destinado también la compra de equipos informáticos, pero como siempre, a veces no llega a todos porque hay problemas en la base de datos nacional de que se supone que hay una lista que son las personas de extrema pobreza y que estas no son hechas por las universidades,
a pesar que a veces algunos estudiantes creen que la culpa es de las universidades, sino que todo esto tiene una raíz que viene de las municipalidades provinciales que dan toda esta información a la base de datos del Ministerio de Desarrollo, el cual hace todo un programa de ayuda social. Ahí está el bono, ¿no?, que se ha recibido, y hay y también para ese presupuesto para los estudiantes. Claro que en parte la universidad debe de constatar la información de las personas de pobreza, eso sí lo puede hacer la universidad, ¿no? Pero han habido algunos problemas en ese sentido. Pero, pero la mayoría de estudiantes, de chicos que han estado en prácticas preprofesionales y para no recortar sus prácticas, han continuado a través del trabajo remoto, porque los trabajadores de las instituciones también están con trabajo remoto. Entonces los chicos no han perdido este curso de prácticas y se está validando de esta forma. Entonces, acá en el Perú estamos en eso, ¿no? Los chicos no han perdido sus prácticas preprofesionales, salvo que hay algunas personas sí que no se han matriculado, que son, bueno, en la carrera de trabajo social en San Marcos, aunque no son pocas, en provincias sí nos falta datear esa información, ¿no? De cómo, de las matrículas, ¿no? Que no tenemos el Ministerio de Educación no nos informa acerca de eso, ¿no? De cómo van los estudiantes, esa parte no lo sabemos, ¿no? En eso estamos en lo que es referido a las prácticas preprofesionales. Bueno, de ahí, bueno, Ada nos indican felicitaciones, Adriana nos dice gracias por tu ponencia, intervención muy claras y precisas. Ahora la pelota está en nuestra cancha para hablar en términos coloquiales, ¿no? O sea, están agradecidas contigo, Adriana, por habernos brindado este espacio, estas charlas, y tenemos, bueno, ya estamos enganchadas a hacer algo, así que vamos a ir haciéndolo de a poquitos, ¿no? Al menos yo creo que una próxima actividad podría ser lo que es el taller de legislación de trabajo social y poder llamar, ¿no?, a las instituciones para que se adhieran e ir proponiendo. O sea, no va a ser todo de un día para otro, pero de a pocos vamos avanzando y trabajando en esto. Claro, todos los procesos, ellos tienen que iniciar, ellos tienen un tiempo de desarrollo, de maturación, hasta culminar en lo que realmente nosotros queremos. Eso sí, es un proceso. El proceso no se da del día a la noche ni de la noche al día, sino que hay que iniciar y empezar y poner los esfuerzos, darse el tiempo, dedicarse a los estudios, si no no resulta. Entonces, para esa propuesta que tú tienes, yo les brindo dos cosas, la lista de los libros, y algunos están hasta disponibles en virtual, y también es el código de ética trilingüe, a donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, muy bien así especificado todo lo que es concerniente al trabajo social, lo que hemos desarrollado allá. Y cómo está en español, claro que de repente, como es un español para toda América Latina, quizás hay algún, pero ustedes me preguntan y yo les ayudo a entender desde el original, que es en portugués. Y ahí para ver, y inspirarse, ¿sí? De cuántas cosas sí podemos hacer, de cuánto podemos avanzar, de todo lo que tenemos como tarea, ¿sí? Para que nos sirva de inspiración, ¿ya? Una última pregunta, Adriana, nos dice, a ver, Yajaira, buenos días, querida Adriana. ¿Qué opinas sobre las nuevas políticas que quitan espacio profesional a los trabajadores sociales, haciendo referencia a las nuevas funciones adheridas a las enfermeras, siendo propios de nuestra carrera? Yo creo que tú no vas a gustar mucho la respuesta, mi amor, pero lamentablemente yo tengo un compromiso con la verdad. Los enfermeros han avanzado justamente porque nosotros nos hemos retraído. O sea, tenemos un terreno conquistado históricamente por la actuación
de la profesión en los distintos ámbitos laborales, en los distintos espacios socioocupacionales. Pero a la vez que nos conformamos o nos contentamos solamente con egresar y ser licenciado y tener la colegiatura e irse ahí a desarrollar esto que nos indican las instituciones y no avanzamos con los estudios de la carrera, no avanzamos con las investigaciones de la carrera y principalmente no publicamos los conocimientos que tenemos a respecto de este entorno laboral en el cual estamos hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, hasta la jubilación. Por supuesto que esos que se han especializado en lo suyo, hecho maestría en su carrera, hecho doctorado en su carrera, y luego de tenerlo, han hecho, porque mira, para hablar de esas cosas, estuve asistiendo a una secuencia de 2 o 3 videos que también está disponible en YouTube de la propuesta de los enfermeros. Los enfermeros ahí están con su congresista enfermera. Tienen enfermeros abogados, tienen enfermeros economistas, tienen enfermeros, o sea, de todo tienen. Ahí están mirando, pucha, ahí, mira, ve ese terreno, mira qué terreno buenazo que hay, terreno fértil. Es de los trabajadores sociales, pero los trabajadores sociales están tímidos, están así, no se desarrollan mucho, quedan ahí en ese pequeño espacio, no ocupan todo su espacio que es de derecho conquistado durante la historia. Vamos a avanzar, vamos a agarrar para nosotros. Entonces, es eso que está ocurriendo. Y se dieron cuenta de que cómo no hemos ocupado con fuerza esos espacios que son nuestros. ¿Por qué creen ustedes que se dan las guerras? Disputa de terreno, de espacio. Perú con Chile tienen ahí una pelea histórica por la guerra del Pacífico, ¿sí o no? Y a donde se perdió terreno. Bolivia también ha perdido, no tiene salida al mar. Entonces es la misma cosa, son las disputas territoriales, en ese caso es una disputa de territorio profesional. Entonces, si los trabajadores sociales no se ponen las pilas para luchar por lo suyo, no empiezan a producir conocimiento del suyo, no buscan empaparse de lo suyo para tener argumento y decir, opa, hasta aquí nomás, compadre, ¿sí? Hasta aquí nomás, porque de aquí para acá, aunque haya muy interesante y necesaria la interdisciplinaridad, esta parte es exclusiva de los trabajadores sociales. ¿A dónde el terreno de la interdisciplinaridad nos permite hacer asociaciones, intercambios, contribuciones? Chévere. Pero hay una parte que es solamente tuya que no me voy a meter. Y hay una parte que es de nosotros que tampoco te van a meter ustedes. Entonces, es eso. El que tiene más poder de argumento es el que va a avanzar más. Por eso yo vuelvo a decir, tenemos que tener maestrías y doctorados en trabajo social, tenemos que hacer investigación en trabajo social, tenemos que meternos a todos los congresos nacionales e internacionales de trabajo social. Y aunque sea solamente con publicaciones en español, por ejemplo, ahora va a tener un congreso de la Universidad del Recóncavo Baiano y está ahí la convocatoria. Yo pienso que nosotros teníamos que meternos ahí con fuerza total, ¿entiende? Y hacernos visibles en el mundo latinoamericano. Y decir, acá están los trabajadores sociales de Perú y yo también, estoy ahí. Aunque yo aún no he conseguido mi nacionalidad peruana, pero yo ya soy tan peruana como la papa. Hasta me parezco una papa peruana.
Entonces, es eso, pues. Tenemos que luchar por lo nuestro. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer. Acá también te envían muchos agradecimientos, todas las seguidoras que nos están viendo ahorita. Y lo vamos a colgar esto en el YouTube y también en el Facebook, en la página de Capa. Y sin más decirte que realmente es un gusto tenerte a ti aquí en nuestro espacio y que nos has dado tanta información, ¿no? Para poder trabajar y de hecho va el taller, ¿no? Vamos a coordinar esos temas y del blog también para colocar la información que tienes de las investigaciones que se dan en Brasil para poder tener una idea, ¿no? Y más bien te voy a pedir que te quedes un ratito en el Zoom. Yo voy a cerrar esto ahorita, voy a detener la grabación y Muchas gracias a todos que participaron, gracias a los que mandaron mensajes. Mira, yo voy a decirles algo. Cuando hay muchos comentarios y cuando hay muchas preguntas, esto significa que están atentos, prestando atención. Cuando no hay preguntas, no hay comentarios, aunque sean críticos, es que no están ni ahí, no están conectados. Entonces yo de verdad que agradezco mucho todos los mensajes, todas las preguntas que han hecho. Yo es la que me siento honrada y que ustedes, yo en todas mis conferencias digo lo siguiente, ustedes, el público, es que son los protagonistas de los eventos. Ustedes son los que dan brillo al evento. Entonces, pero muchas gracias a todos que estuvieron presentes, a los que participaron. Muchas gracias. Gracias, Carolina. A ti, Adriana. Muchísimas gracias y ahora sí nos despedimos de nuestros seguidores de Capa. Véannos en nuestro canal de YouTube, en la página de Capas Social Work Capa Trabajo Social. También tenemos otras entrevistas en los siguientes días. Estén atentos y bueno, ya nos estamos viendo. Gracias a todas. Chao. Besos para todos. Chao.